5 de julio del 2018, un saludo a Guayaquil y a todos quienes hacen de ella la perla del Pacífico, hoy en sus 483 años de fundación. Bienvenidos y muy buenos días. Empieza así Contacto Directo, revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Mauricio Pozo, exministro de Economía. A pocos días de que concluya el plazo y entre en vigencia el proyecto de ley de fomento productivo, el veto del presidente, el reto de los incentivos tributarios, estimular nuevos empleos en contraparte de dejar la puerta abierta para adquirir más deuda. Lo vamos a revisar. También estará en nuestros estudios Jimena Peña, asambleísta por los migrantes en Estados Unidos y Canadá, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. Las metas que traza el proyecto urgente y las que no. Hace falta establecer objetivos cuantitativos para luego poder evaluar los resultados. Hay cómo lograr ese tan anhelado equilibrio fiscal en determinado tiempo. Lo vamos a analizar. Y además nos acompañará Raúl Tello, asambleísta por el movimiento Unidos por Pastaza y miembro de la Comisión de Fiscalización. La moción de reorganizar la Comisión de Fiscalización. Aunque hay pedidos de juicios políticos que tampoco pasan del CAL, muchos legisladores cuestionan a ministros, luego los salvan, no asisten, mandan a sus alternos para votar en contra e interpelarlos en el Pleno. Lo vamos a revisar. La jueza Paola Dávila, que revocó la prisión preventiva del exministro Iván Espinel, fue suspendida por 90 días por el presidente del Consejo de la Judicatura. Iván Espinel está siendo investigado por lavado de activos. El vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, critica que se repitan prácticas por las que se cuestionó al Consejo anterior y recuerda que la Judicatura solo tiene facultades administrativas. El vocal del Consejo de la Judicatura, Juan Pablo Albán, está en desacuerdo con la sanción a la jueza Paola Dávila, quien cambió la medida de prisión al exministro Iván Espinel. Cree que compromete la independencia judicial y recalca que la Judicatura es un órgano administrativo que no tiene potestad para evaluar las decisiones de los jueces. Recuerda que fue una de las críticas al Consejo anterior, dirigido por Gustavo Yalc. El Consejo de la Judicatura no puede meterse a examinar el contenido de las decisiones. Es un tema que yo no voy a dejar pasar. Yo estoy en absoluto desacuerdo con que el Consejo meta la nariz en decisiones jurisdiccionales. Esta mañana le he hecho conocer al señor presidente mi profunda indignación en relación con esto, porque nosotros hemos jurado erradicar estas malas prácticas y estamos incurriendo en ellas. En la próxima sesión del Pleno pedirá que se analice el caso. Entonces, cuando tomamos estas decisiones, que son traspiés precipitados, seguramente por el prurito de hacer algo frente a un clamor ciudadano, que sí lo hubo también, de por qué quedó libre este señor, pero sin medir las consecuencias en lo jurídico, entonces estamos minando nuestra propia credibilidad. Esta visión la comparte el Observatorio de Derechos y Justicia, organismo de la sociedad civil que investigó los procesos de sanción a jueces durante el Consejo de la Judicatura anterior. Su directora presentó una queja al presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, en la que recalca que los jueces y operadores judiciales deben gozar de amplias garantías de independencia para decidir. No corresponde al Consejo de la Judicatura tomar ese tipo de decisiones. Confiamos plenamente que el Consejo de la Judicatura, ahora a su cargo, no repetirá los errores cometidos por su antecesor. Manifestando la preocupación del efecto intimidatorio que podría tener esta sanción, los jueces gozan de garantías de independencia e imparcialidad para resolver, que no deben ser amedrentados, digamos, con sanciones por esta facultad de decidir. Buscamos el punto de vista del presidente del Consejo de la Judicatura. Hasta el momento no ha emitido un pronunciamiento. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenín? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para todos quienes nos acompañan. 66 objeciones a la Ley de Fomento Productivo presentó el Ejecutivo el pasado 18 de julio. Ese veto apunta a mejorar un proyecto al que el gobierno le apuesta con fuerza en un momento crítico para las finanzas públicas. Conseguir liquidez a través de una remisión, conseguir inversiones generando incentivos y que estas inversiones redunden en la generación de empleo es la apuesta o parte de ella. Pero con lo que se ha hecho, ¿alcanza? Es la pregunta para el economista Mauricio Pozo, integrante del Foro de Economía y Finanzas Públicas y exministro de Finanzas. Buenos días, economista. ¿Basta lo presentado para estabilizar las cuentas nacionales? Muchas gracias por la entrevista, Lenin. Buenos días.
Primero, señalar que el espíritu de la ley va en la dirección correcta. El espíritu lo que hace es incorporar principios que no estuvieron vigentes en los últimos 11 años en el manejo de la economía del país. Principios, por ejemplo, que tienen que ver con metas fiscales, con ahorros fiscales si hay excedentes de ingresos, con reducciones impositivas en unos casos, y esto es sin duda favorable. La parte de la amnistía o el perdón de multas, intereses, cargos o recargos, esto va en la línea de la recaudación porque la situación fiscal es sin duda apremiante, sobre todo en términos de liquidez. Igual que los incentivos, va en la dirección correcta. Ahora, esto de ninguna manera quiere decir que la ley no tenga que ser completada, tenga que redactarse un reglamento que le dé más claridad a algunos de los conceptos de la ley y asimismo que se pueda añadir a estas decisiones que pueden estar constantes en la ley otras para poder sanear las finanzas públicas, porque esta ley, por más buena que pueda ser, no va a poder resolver todo el problema fiscal si, por ejemplo, no se hace una meta clara de reducción de gastos en forma anual, si no se pone una meta clara de déficit global, no solamente primario, si no se maneja el tema de los subsidios y la focalización de los mismos, que también merece una atención inmediata, reducción de los niveles arancelarios para reducir el costo de producción del país o corrección del problema de la seguridad social. Estoy dando solo unos pocos ejemplos de otras decisiones que tienen que adoptarse para que la ley, con sus beneficios y sus problemas, pueda dar los mejores resultados. Pero vamos al veto, ligar los incentivos, la exoneración del impuesto a la renta, a la generación de empleo neto, ¿es la correcta modulación a lo que se había presentado originalmente? A ver, usted puede incentivar con exoneraciones impositivas que, como sabemos, va entre los 8 y los 20 años. Pero si, por ejemplo, esto no está acompañado con una reducción, yo diría, no tan blanda en cuanto al impuesto a la salida de divisas, probablemente el inversionista no venga al Ecuador. Él va a querer ver no solamente el incentivo del impuesto a la renta, sino que no le cobren una tasa impositiva el rato que eventualmente quiera remesar recursos al exterior. Eso es parte de lo que quiere ver. Así como también quisiera ver que el impuesto a la salida de divisas viene acompañado por una estructura arancelaria menos alta y sobre todo menos dispersa para poder traer insumos en mejores condiciones, que el coste de producción se reduzca para poder decidirse invertir en el Ecuador. Así que va en la dirección, como le mencioné al principio, correcta, pero tiene que completarse en otras decisiones adicionales. Ahora sí, se puede ir en la dirección correcta, pero ¿cuál es el principal problema que tiene el gobierno en estos momentos? La falta de liquidez. El gobierno no tiene recursos. Es imposible, por ejemplo, que usted no tome decisiones en el tema de los subsidios tal como yo lo veo. Asimismo, es muy difícil salir de la situación sin buscar un apoyo internacional que le va a permitir acceder a recursos más baratos y reemplazar la estructura de la deuda, que así sea del 40 o del 60, porque finalmente ese porcentaje no es tan importante cuanto lo que le cuesta anualmente pagar. ¿Por qué? Porque es una deuda, como sabemos, de plazo corto, con tasas de interés altas. Y la única forma, o casi la única, de poder hacer un replanteo de esa deuda, una reestructura de la misma, es con apoyo internacional. Por eso creo que también debe acceder a los multilaterales. Si se focaliza eso, se accede a los multilaterales y al mismo tiempo se reduce el gasto en las proporciones adecuadas, esto podrá ir dando forma y se podrá ir enderezando el tema de las finanzas públicas. Ahora, sí, los multilaterales por un lado, pero el gobierno también abre puertas y ventanas para que los certificados de tesorería apunten a sostener, a satisfacer de cierta manera parte de las necesidades de liquidez que se tienen ya desde los actuales momentos. Siempre hay la necesidad de aclarar que los CETES, los certificados de tesorería, son títulos valores de plazo corto y que deben estar destinados a satisfacer
problemas temporales de liquidez. No pueden ser instrumentados o manejados para resolver problemas de solvencia o problemas permanentes. Lamentablemente aquí los CETES han sido utilizados como un instrumento de cobertura de déficits y por esa razón, por ejemplo, en el proyecto de ley se habla de que esto tiene que ser para la liquidez y tiene que ser redimido al vencimiento de los mismos. Si esto pasaría el plazo establecido, esto tiene que ser contabilizado como siempre debió haber sido como un valor de deuda pública. Esto es parte de la deuda y tiene que atenderse y no solamente para un tema temporal de liquidez. En lo que refiere a los subsidios, ya tema al que usted ha hecho ya referencia, economista Pozo, el gobierno señala que sí, que se analiza la posibilidad de racionalizar los subsidios a los combustibles y sobre este tema el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, indicó lo siguiente. Hay subsidios y subsidios. Lo que no cabe es la filosofía fondomonetarista, que es distinto, de que cuando hay un hueco en la caja fiscal, ese hueco lo llene el pueblo con plata que proviene de más impuestos, de suprimir subsidios, etc. Unos están bien, otros están mal, pero es la filosofía la mala. El gobierno dilapida, el pueblo equilibra la balanza de su bolsillo para que los acreedores externos puedan cobrar y para que el gobierno pueda lapidar. ¿Y cuál debe ser ese equilibrio, economista, le consulto, para que el cuidado de los efectos económicos no termine generando un costo político demasiado alto? Yo he insistido mucho, Lenin, en que el programa tiene que ser integral. Si usted toma decisiones en materia de subsidios y no baja el gasto público en las proporciones que debe, efectivamente le está traspasando de un lado del caso de los subsidios a un gasto improductivo. Eso no puede hacer, tiene que hacer las dos cosas. En ese sentido, el manejo de las finanzas públicas tiene que ser integral, tiene que manejar ingresos estables, predecibles, tiene que reducir el gasto en una proporción adecuada y tiene que manejar los subsidios precisamente para poder corregir la distorsión. Los subsidios con o sin Fondo Monetario tienen que ser revisados y tienen que ser revisados porque los subsidios actuales, sobre todo los derivados de petróleo, no solamente que son improductivos, sino que son injustos. Están protegiendo y ayudando a sectores que no requieren el apoyo estatal. Las gasolinas baratas le favorecen a los que tienen vehículos, que no son los pobres. Y los que tienen carros de alta gama, como mencionó el ministro, son los que más se benefician de un subsidio. Tiene que despolitizarse esta decisión. Yo he planteado en algunas ocasiones, por ejemplo, que se establezca una fórmula que vincule el precio de los derivados en el Ecuador con el precio del petróleo y los derivados en el mercado internacional. Vale decir, sube el precio del petróleo en el exterior, baja el precio de los derivados en el Ecuador y viceversa, de tal suerte de que se adapte a lo que esté moviéndose en el mercado internacional. Eso hay que hacerlo, pero focalizado. Los subsidios por concepto no son ni buenos ni malos. Todos los países tienen subsidios, los capitalistas y los socialistas. Lo malo es cuando los subsidios no protegen a los que deben proteger o son eternos. Tienen que ser temporales y tienen que ser focalizados y sobre esa base tiene que trabajar el gobierno. Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias. Vamos a una pausa y al regresar estará Jimena Peña, asambleísta coordinadora del bloque de Alianza País y miembro de la Comisión de Desarrollo Económico. La ruta para lograr que la ley de fomento productivo alcance las metas esperadas. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Jimena Peña, coordinadora de bloque de Alianza País, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días. Muy buenos días, Stephanie. Un fraterno saludo a los ecuatorianos y ecuatorianas que nos ven, de manera particular a los guayaquileños y guayaquileñas en un aniversario de su fundación. Hoy en sus celebraciones, así es. Hablemos sobre el informe sobre el veto que no tendrá mayores cambios. ¿Ya hay consenso asambleísta en allanarse lo enviado por el presidente?
El día de ayer precisamente tuvimos una larga jornada de trabajo en la comisión y la comisión ha decidido ratificarse en 7 puntos de los 43 puntos que fueran originalmente vetados por el presidente de la República. Ahora, ustedes ya vamos a hablar sobre esos, pero tratemos los temas que ha causado ciertas observaciones, porque de lo bueno no hay mucho que acotar, hay que hablar sobre lo que está pendiente. Usted es miembro de esa comisión que trata el veto del presidente Moreno a la ley económica urgente. La ley le permite al gobierno endeudarse más, sobrepasar el techo y no cumplir las metas fiscales. Excepcionalmente, dice, sí, pero se le permite. ¿Por qué creen conveniente dejar abierta esa llave para justificar que mañana el gobierno no cumpla las metas? La ley lo que establece es un periodo de estabilización fiscal y creo que es totalmente factible y razonable que este proceso, esta etapa de transición de un periodo de cuentas, de manejo de cuentas fiscales demasiadamente libre a un proceso de manejo de cuentas fiscales responsable, se establece un periodo de estabilización que sería desde el 2018 al 2021. Durante este periodo, en efecto, no estará vigente el límite de la deuda del 40%. Sin embargo, también se toman correctivos importantes, como por ejemplo el hecho de que no se pueda aprobar el presupuesto del Estado con un déficit primario, o que, por ejemplo, el gasto del Estado no crezca a mayor velocidad que la economía ecuatoriana. Son algunos elementos que creemos son importantes para garantizar el cumplimiento de esta etapa de estabilización. Claro, esa última parte es lo importante. ¿Qué hacer para garantizar que se cumplan determinadas metas, a pesar de que lo ponen muy en términos generales, pero qué hacer? El proyecto dice, además de este régimen de transición del que usted habla, dice que en casos excepcionales las reglas y las metas fiscales pueden ser suspendidas temporalmente. ¿Cuándo? En el caso de una catástrofe, una recesión económica grave, de desequilibrios en el sistema de pagos, una situación de emergencia. Ya sabemos cuándo determinan aquí que hay una emergencia o no. Eso en realidad, asambleísta, no le está dando una carta, un pretexto incluso al gobierno para no cumplir con las metas fiscales en caso de que lo necesite. ¿Qué les hace pensar que van a dejar de endeudarse tanto entonces? De hecho, la Asamblea Nacional, dentro de su rol de fiscalización, tendrá que hacer el seguimiento a la implementación de estas reglas macrofiscales. Además, el proyecto de ley contempla que la autoridad pertinente tendrá que establecer informes públicos sobre cómo progresa la implementación de estas reglas macrofiscales. Además, nosotros en el debate ya que tuvimos en la Asamblea Nacional previamente, habíamos alertado sobre las medidas que se estaban planteando en el proyecto. Creíamos que era pertinente establecer cierto margen de maniobra para que el gobierno pueda actuar en momentos, por ejemplo, de una catástrofe natural o de un elemento exógeno que puede afectar al Ecuador. Recordemos que la economía ecuatoriana no es igual que una economía de países como Perú y Colombia, que tienen moneda propia, que pueden implementar política monetaria. El Ecuador tiene una moneda extranjera y por tal motivo estamos de acuerdo de que el proyecto de ley deje cierta libertad para casos digamos, si estamos hablando de un terremoto, de ellos para poderse implementar, tendrá que la Asamblea Nacional autorizar aquello. De acuerdo, en caso de que sea algo realmente excepcional, pero por ejemplo, cuando se habla de que haya un desequilibrio en el sistema de pagos, bueno, cuando se determina que hay un desequilibrio en el sistema de pagos, sería otro tema de análisis. Pero otra de las observaciones es que ustedes dicen, bueno, hay que ver el cumplimiento de estas reglas macrofiscales, ustedes van a tener un rol protagónico allí, pero las observaciones es que no existen reglas fiscales que estén estableciendo cuantitativamente las metas de cumplimiento. Por ejemplo, reducir en tal porcentaje el gasto anualmente, o la deuda que al gobierno le corresponda, o el déficit global, que es el que tiene relación con el aumento de la deuda, no solamente el déficit primario. Es decir, una cosa es mencionar, vamos a lograr equilibrio primario en el 2021, y otra cosa es decir y establecer los parámetros sobre cómo deberían hacerlo. No hacía falta que legislen exigiendo mejores compromisos del gobierno, independientemente de que crean de que hay una buena voluntad de cumplirlo.
De hecho, nosotros creemos que el proyecto de ley cumple con el propósito de permitirle al Estado volver a un ordenamiento de sus cuentas fiscales. Nosotros entendemos que los artículos, por ejemplo, que van relacionados a la deuda, en la definición de la deuda, por ejemplo, se hacen unos muy buenos aportes que incluso legisladores de otras bancadas estaban de acuerdo. De igual manera, creo que es fundamental hacer este proceso de manera responsable. No podíamos esperar que a lo mejor el déficit que tenemos pueda ser corregido de un año al otro. Yo creo que establecer un periodo de 3 años es responsable. Además, recordemos que hasta el 2021 el gobierno hará todos los esfuerzos necesarios para volver a un nivel de endeudamiento de acuerdo a nuestro marco normativo. Esas son las aspiraciones. Ahora, cierto es que no se puede cambiar la situación económica de la noche a la mañana. Lo importante es que quede fijado los compromisos de cómo lo van a hacer. Ustedes, independientemente de los acuerdos que puedan tener con distintas bancadas legislativas, tienen que legislar a favor del pueblo. Ahí radica la importancia, que si mañana hay un hueco en la caja fiscal, no sea el pueblo el que tenga que rellenar el hueco. No se pone una meta específica, por ejemplo, sobre cuánto menos debe gastar, o por ejemplo, revisar el tema de subsidios que hablábamos en la entrevista previa. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Realmente entendemos que los subsidios siempre ha sido un tema de debate en el escenario nacional. No es un tema que se debate ahora durante este último año. Sin embargo, también entendemos que debe ser este tema evaluado y analizado con total responsabilidad. Nosotros no apoyaríamos un subsidio, por ejemplo, que afecte a las grandes mayorías. Creo que es una tarea que debemos realizarla todos, el gobierno, los diferentes actores, la Asamblea Nacional, un debate que lo podemos llevar a cabo. Pero insisto, el presidente Moreno ha dejado claro que cualquier medida económica que tome durante su gobierno, cualquier medida para optimizar el tema presupuestario, debe precautelar la inversión social, el gasto de educación y salud, que es una gran conquista de la última década, y asimismo también medidas que van a precautelar siempre los intereses de las grandes mayorías. En cuanto a los incentivos, que es bueno, en el proyecto se hacen algunas especificaciones, sectorizan también. ¿Qué plantean sobre cómo se debería determinar cuándo se trata de una nueva inversión que puede estar libre de ese impuesto a la renta, que es lo que se está incluyendo, y cuál no? Bueno, la ley establece que la entidad rectora tiene que elaborar un reglamento que permita la implementación de la ley. Pero es fundamental, Stephanie, que el pueblo ecuatoriano conozca que esta ley es una ley amplia que beneficia a varios sectores. En efecto, se hacen importantes exenciones tributarias para la inversión fresca, precisamente para precautelar la dolarización, para promover la inversión, para generar empleo. Pero también se generan incentivos, Stephanie, para sectores que son fundamentales para el Ecuador y que han sido ignorados durante años. Estamos hablando del sector agrícola, del sector pesquero, del sector acuícola, que ahora también podrán beneficiarse de estas exenciones para fortalecer sus actividades. Estamos hablando de exenciones al impuesto a la renta, del impuesto al IVA, con el fin de que puedan fortalecer sus actividades. Algunas de las observaciones de Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias también. A usted. 7:30, vamos a una pausa y cuando regresemos estará Raúl Tello, asambleísta, miembro de la Comisión de Fiscalización. Reorganizar esa comisión, ¿es posible? Hay que esperar que se cumpla su periodo, hay una decisión política que todavía está en marcha, lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La percepción que muchos tienen en el país es que en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional no existe la voluntad política para sancionar a los alfiles del correísmo. Esa comisión está integrada por María José Carrión de Alianza País, Carla Chávez de Alianza País, Carla Cadena de Alianza País, Daniel Mendoza de la misma tienda política, Sofía Espín, correísta, Lira Villalba, correísta, Hermuy Calle, correísta, Ramón Terán del Partido Social Cristiano, Jimmy Candel del Movimiento Independiente por Santa Elena, Homero Castañer de Creo y Raúl Tello del Movimiento Unidos por Pastaza. Esta mañana nos acompaña el asambleísta Tello y queremos consultarle, luego de darle los buenos días, por supuesto, si hay morenistas y opositores que boicotean la labor de la comisión.
Buenos días, muchas gracias. Un saludo desde la tierra de la canela, Pastaza. Efectivamente, en la Comisión de Fiscalización y en todo lo que significa la atribución constitucional que tiene la Asamblea Nacional de acuerdo al artículo 120, numeral 9 de la Constitución, podemos ver de que existe un objetivo por parte de quienes se dicen morenistas y por parte de quienes se dicen correístas. Se cogen de la mano cuando se trata de unirse alrededor de procesos de fiscalización, votan juntos, ahí sí tienen acuerdos dentro de lo fundamental para tapar la corrupción, para que no se destapen todos los hechos irregulares que se produjeron durante los 10 años de correísmo y actúan absolutamente unidos, no únicamente en la Comisión de Fiscalización, sino también en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es lo que pasó cuando usted propuso ante el Pleno que se reorganice la Comisión de Fiscalización y allí morenistas y correístas votaron juntos para defender el statu quo. Es que se sienten absolutamente cómodos con una comisión de fiscalización que no fiscalice. Pero obviamente, si la fiscalización es una de las atribuciones fundamentales de la Asamblea Nacional, lo que está ocurriendo es que la Asamblea Nacional institucionalmente no le está dando respuestas al país en el ámbito de la fiscalización. Y esto es grave, en la medida en que sucede lo mismo que ocurrió en los 10 años del correísmo. Si existen funcionarios que tienen la percepción de que no hay organismos de control, de que tenemos una Asamblea Nacional que no hace fiscalización y control político, obviamente esos funcionarios empiezan a hacer lo que se les viene en gana. Y por ello es que el rato de los ratos nos encontramos con grandes hechos de corrupción que se dieron durante los 10 años de correísmo y que efectivamente allí la Asamblea Nacional no ha intervenido de manera efectiva por la falta de decisión, no únicamente de voluntad, de decisión por parte de estos legisladores que obviamente en la Comisión de Fiscalización están allí para cumplir un objetivo, para cumplir un papel y que es fundamentalmente el no dar paso a procesos de fiscalización y control político. Entonces, ¿cómo? Resulta que en el CAL también duerme el sueño de los justos. Habría que ver los pedidos de juicio político al exministro Carlos de la Torre, a la ex canciller María Fernanda Espinosa y al ex procurador Diego García, ni siquiera se los despacha. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El problema no es solo de la comisión, es más global, usted decía, es de la Asamblea Nacional. Efectivamente, el control de la Asamblea Nacional desde que se instaló el actual periodo legislativo ha estado controlado por Alianza País y en ese caso ellos tienen como objetivo fundamental el tapar los hechos de corrupción. Y mire, y es absolutamente grave en la medida en que no únicamente hay que investigar y hay que accionar en los hechos de corrupción que se produjeron en el pasado, durante los 10 años de correísmo, sino también en el presente, en temas fundamentales como por ejemplo en temas de la salud, en el ámbito tanto de los servicios de salud desde el Ministerio de Salud Pública como también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el tema de la educación, en un tema que es fundamental para el país y que tiene relación con la economía, en el ámbito petrolero. En el ámbito petrolero es urgente, es necesario que entremos a fiscalizar, pero ¿qué confianza tenemos los legisladores de llevar adelante esos procesos si sabemos de que primero en el CAL realmente ahí ocurre algo que es inaceptable, de que las solicitudes de juicio político, lejos de despacharse de acuerdo a lo que determina la ley orgánica de la función legislativa, esto es 3 días, se despachen después de 7 meses como sucedió en el caso del superintendente de bancos. ¿Qué confianza podemos tener los legisladores si llega la Comisión de Fiscalización y ahora ni siquiera se hace lo que se hacía en el pasado, que era archivar los juicios políticos, sino que se los deja en el limbo, sin ningún tipo
tipo de resolución. Entonces parecería que más que reorganizar la comisión, lo que hace falta es una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, porque en el CAL sí han quedado represados, por recordar solamente algunos, los primeros pedidos de juicio político contra Jorge Glass, contra el Consejo de la Judicatura, el que posteriormente fue cesado por el Consejo de Participación Ciudadana, y también en la solicitud de juicio contra el exministro de Educación y actual asambleísta Augusto Espinosa. Desde luego que el primer objetivo que debería de tener el pueblo ecuatoriano es exigir que esa Asamblea Nacional se ponga a trabajar en el ámbito de la fiscalización. Y yo sí digo, si en determinado momento el pueblo ecuatoriano debe de actuar con látigo para sacar a los legisladores que no están cumpliendo la responsabilidad que asumimos en el momento en que somos electos, pues ¿para qué estamos allí? Si existen legisladores que no acuden a la Comisión de Fiscalización como maniobra precisamente para dejar en el limbo procesos de juicio político, ¿de qué estamos hablando? Si tenemos una Asamblea Nacional que no le está dando respuestas al pueblo ecuatoriano en el ámbito fundamental que tiene que ver con la fiscalización y el control político, yo considero de que aquí realmente es el pueblo ecuatoriano quien tiene que tomar decisiones y acciones que permitan y exijan que la Asamblea Nacional cumpla ese papel fundamental, porque no podemos continuar con una Asamblea Nacional que no esté llevando adelante su atribución fundamental de fiscalizar. Los legisladores no podemos estar allí simplemente para calentar un puesto, simplemente para recibir un sueldo al final del mes. Allí estamos para cumplir con nuestro papel y obviamente quienes tenemos la voluntad de hacerlo nos vemos limitados precisamente por el accionar de quienes desde el inicio tuvieron como objetivo conformar una comisión de fiscalización, tomarse absolutamente todos los espacios de la Asamblea Nacional para tener el control total de esa Asamblea y desde luego seguir en el mismo accionar que se tuvo por parte de la Asamblea en los 10 años de corrido. Ahora, la asambleísta Carla Chávez ha señalado que usted se encaprichó con reorganizar la comisión a manera de retaliación luego de no haber podido sustentar adecuadamente la solicitud de juicio político contra el superintendente de bancos. Mire, no se trata únicamente de ese juicio político. Se trata, primero, de un juicio político al vicepresidente de la República, que también lo dejaron sin ningún informe. Se trata del juicio político a Gustavo Yali al Consejo de la Judicatura y del superintendente de bancos. Y al respecto de lo último, con las mismas causales, con los mismos fundamentos que se presentó el juicio político en la Comisión de Fiscalización y obviamente en la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana le cesó en sus funciones al superintendente de bancos. Entonces allí queda demostrado de que no era una cuestión de capricho. Y este legislador tuvo que acudir al Consejo de Participación Ciudadana a presentar exactamente lo mismo que presenté en el juicio político, porque yo ya había previsto de que esto iba a ocurrir en la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cómo se entiende que lo que en la Asamblea Nacional no es válido para fiscalización, sí en el Consejo de Participación Ciudadana transitorio? Entonces, realmente el buscar justificativos, el buscar el punto, el buscar la coma para justificar su inacción en el ámbito de la fiscalización, para justificar lo injustificable, como es inclusive las propias inasistencias a la Comisión de Fiscalización, el no tener inclusive la entereza de votar en contra o a favor, sino de abstenerse, yo creo que realmente no tiene bajo ningún punto de vista ningún asidero. Asambleísta, el pasado lunes se suponía que debía haber una reunión de los jefes de bloque con la presidenta de la Asamblea para tratar precisamente el tema de la Comisión de Fiscalización. Elizabeth Cabezas no llegó a ese encuentro. Entonces, ¿en qué limbo están ustedes ahora? Brevemente, por favor. En el limbo que hemos sido testigos los ecuatorianos y ecuatorianas, de que quienes no quieren la fiscalización, no quieren el control político, se sienten absolutamente cómodos con el funcionamiento que ha tenido la Comisión de Fiscalización, que en definitiva se ha convertido en la Comisión del Limbo o en la Comisión de Nada, porque ahora ni siquiera archiva, ahora no hace absolutamente nada.
Asambleísta Raúl Tello, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muy amable, gracias. Concluimos así esta emisión. A ustedes, gracias por su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Leo. Sí, y a festejar a Guayaquil por sus 483 años de fundación, una ciudad que trata de progresar en libertad, trabajo y educación solamente nos pueden traer un mejor futuro. Buenos días.